Bueno, estamos en la sesión número 15, todo lo que es el capítulo, vamos a ver el capítulo 9. El escritor nos está conduciendo por un recorrido cuidadosamente estructurado para demostrar la superioridad del sacerdocio de Cristo. Amén. Entonces, ya ha introducido brevemente la diferencia entre el tabernáculo celestial y el sacrificio, y sobre todo ha demostrado la base bíblica de que respalda que el nuevo pacto ha reemplazado al antiguo. Eso es lo que hemos estado viendo anteriormente. En los primeros 10 versículos de este nuevo capítulo, del capítulo 9, encontramos la descripción de las reglas del culto y del tabernáculo correspondiente al antiguo pacto. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Se está refiriendo a los mandamientos mosaicos que podemos ver en el Levítico, ¿verdad? Que están indicando todo lo que tenían que hacer con respecto al culto. Estos mandamientos eran para aquella época. Está claro que ahora no son para esta época. Estas son para la época en la que había un tabernáculo terrenal y había un sacerdocio, ¿verdad? Ahora, sin tabernáculo, sin templo y sin sacerdocio, pues es vano, esas reglas ya no tienen por qué cumplirse, ¿no? Entonces, el autor de Hebreos se refiere a los requisitos del culto, específicamente a los mandamientos mosaicos relacionados con el ministerio sacerdotal. Al mencionar un santuario terrenal, nos hace pensar en el contraste con el santuario celestial. Distingue, ¿verdad? Mira, esto era en un terrenal, donde Jesucristo, en el celestial, fue Jesucristo donde realizó su ministerio. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el santo lugar, estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Esto es lo que hemos estado viendo en el curso de los martes, martes. La primera parte, ¿verdad? Es la de el santo lugar. Ahí entraban los sacerdotes. Luego lo va a estar explicando el ministerio de cada uno de los lugares. Llama una cosa la atención. La atención cuando uno estudia, ¿verdad? Esto se da cuenta de que en este lugar hay 3 muebles. Está la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso. Aquí no lo menciona. No lo menciona. Quizás yo he estado buscando por ahí cosas, ¿no? Porque parece que lo quiere meter dentro, pero no lo mete dentro. Vais a ver que no es dentro donde lo mete. Quizás porque realmente el altar de oro está muy relacionado con lo de dentro, porque ahí es de donde se recogía el fuego para hacer el sacrificio, para llevar el fuego dentro y la sangre. Entonces, lo curioso es que tampoco está trayendo, dice que no es tiempo para estar explicando todo a detalle, entonces no tiene por qué mostrar detalle, simplemente pues está dando una pincelada como diciendo, mira, controlo cómo era, igual que controláis vosotros, los hebreos que estaban en ese tiempo. Dice, tras el segundo velo es primer velo, la puerta de entrada al Santísimo Lugar. El segundo velo corresponde al que nosotros llamamos el velo, este que se partió, ¿verdad? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y esto es lo que ha confundido, y han dicho, uy, ha metido dentro el altar de oro, pero no está hablando de altar, está hablando de incensario. Y luego ahora voy a traer un versículo que habla de este incensario. Y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. No dice, no vamos a hablar en detalle en lo que había. Levítico 16:12, para un poco tocar el tema de este incensario. Mira lo que dice en Levítico 16:12. Después tomaba un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. ¿Veis? Él cogía las brasas del altar de oro, las metía en este incensario y este incensario era parte de, estaba dentro, dice,
delante del altar y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevaba detrás del velo. ¿Veis? Entonces, no se está refiriendo, porque digo que a veces la gente habla de que está colocado dentro este mueble, no se está refiriendo al altar de oro, se está refiriendo a un incensario, ¿ok? Aquí en este caso, el autor. Entonces, detalla el lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto y su contenido. El contenido es muy curioso porque en realidad cuando tú vas a Éxodo no pone nada más que están metidas las tablas. Lo de la vara de Aarón y otro no sabemos de dónde lo ha sacado, pero no lo pone en Éxodo, ¿verdad? En realidad es lo que había dentro del arca era la provisión de Dios. La provisión de la ley, la provisión del alimento y la provisión del poder, ¿no? Del milagro, del constante crecimiento, digamos, aun cortada la rama, seguía floreciendo, ¿no? Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar, había leído. Entonces, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ahora se está refiriendo a lo que hacen en cada uno de los lugares. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, en el día de expiación. No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, ¿verdad? Habla de lo que hemos estado hablando y que vamos a seguir hablando y que un día vamos a tomar expresamente un martes para ver esta fiesta, que es la fiesta de expedición. Vamos a ver cómo lo pone, cómo era la norma, qué era el procedimiento. De esta vez, una vez al año. ¿Okay? Entonces, lo que está haciendo es ha descrito el tabernáculo, los dos lugares, ahora ha descrito el ministerio de cada uno de los lugares. En el primero entraban todos los sacerdotes, ahí a generar su culto, su ministerio. En el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y no entraba por su propia cuenta, porque tenía primero que presentar la sangre de una becerra para poder limpiarse, para poder entrar a este lugar. ¿Vale? Bien, entonces dice, dando al Espíritu Santo a entender con esto, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el cambio al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera aquí. Esto es un poco difícil de entender, pero lo voy a aplicar. Dice, el Espíritu Santo enseñaba, por medio de estas disposiciones, que mientras existiera el primer tabernáculo, el terrenal, no se había abierto aún el acceso a la presencia de Dios. Mientras que estuviera el primer tabernáculo terrenal, no podíamos pasar, solo podía pasar el sumo sacerdote una vez al año y con la sangre de los becerros. Es decir, hasta que no se rompió, hasta que no desapareció este tabernáculo terrestre, no tuvimos nosotros acceso, ¿verdad? No podía pasar. El hombre no podía pasar a la presencia de Dios. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas a tiempo de reformar las cosas. Cuando habla de para el tiempo presente, no está hablando ni de nuestro tiempo presente, ni del tiempo presente en que estaba escribiendo la carta. Se está refiriendo al tiempo en el que están hablando, del culto del tabernáculo. Vamos a verlo para que veáis, porque en el tiempo de ahora no pega, ni en el tiempo de los que escribió no pega, después de Cristo, está diciendo, mira, el tiempo presente en el que estamos hablando, es una forma de decir, en el tiempo presente en el que hablamos, del que estamos refiriéndonos del sacerdocio del antiguo pacto, a ver qué pasaba. Lo vuelvo a leer para que veáis. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. ¿Ves? Se está refiriendo al tiempo donde no podía ser perfecto.
tiempo presente es el que está hablando. En cuanto a la conciencia, esto es muy interesante porque aquí en muy pocos sitios aparece esto de la conciencia en la Biblia. Y cuando está tratando esto, está tratando de que, aunque se estaba haciendo un sacrificio de limpieza por el pecado, en la conciencia no se tenía. La conciencia seguía sintiendo, soy pecador. Para Dios estaba cubriendo el pecado con la sangre de los animales, para Dios servía, pero el hombre, su conciencia, todavía no. A mí me gusta mucho porque en realidad es lo que pasa con las personas que todavía no están en Cristo, que han hecho la oración, que van al culto, que van a la iglesia, que están creyendo, que están participando de Cristo, pero que en su mente siguen teniendo una conciencia de pecado. Yo estaba así. Yo estuve 22 años, como yo digo, creyendo que estaba en Cristo, pero era normal. Es que soy pecador y no puedo dejar mi conciencia de pecado. Yo todas las noches me acostaba arrepentidísimo de todo lo que había hecho mal, lo que me había hecho. Tenía esa conciencia de pecado. Aunque pensaba que estaba limpio por el sacrificio de Cristo, mi conciencia me decía, no, no, tú no estás limpio. Entonces, aquí pasa esto. Y ahora, luego vamos a ver que vuelvo a hablar de la conciencia de otra forma. Al que practica ese culto, dice, en cuanto a la conciencia, dice, puede hacer perfecto, no lo puede hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, es decir, es un ritual, y entonces, como es un ritual que no tiene nada que ver, que además son sangre de animalitos, que no tiene nada, te parece un poco absurdo, ¿la ha mandado Dios? Sí, pero no tengo la conciencia de que estoy perfecto, que me ha limpiado. Por eso no limpia, simplemente cubre, tapa, satisface a Dios, pero en realidad tú sigues teniendo esa necesidad. Todavía no está el Espíritu Santo contigo que te pueda perfeccionar. Sigues siendo esclavo del mundo, ¿verdad? Y dependiendo del mundo. Ahora, pero estando ya estamos en el 11. ¿Okay? La primera parte era la explicación de cómo era. Parece que estamos a martes. Vale, ahora retoma de una forma tan magistral este escritor, ¿no? Retoma ¿para qué? Para que, mira, si el Espíritu Santo, esto es una deducción que yo hago, ¿eh? No es que, si el Espíritu Santo hubiera estado en los hebreos, en los que reciben esta carta, por lo menos en la mayoría, seguro que habría algunos, pero entenderían lo que está diciendo el escritor de Hebreos. No tendrían problema, porque el Espíritu Santo les habría revelado a Cristo en todo el Antiguo Testamento como lo está haciendo nosotros. El problema es que la mayoría, y por el carácter que tiene la carta de Romanos, o sea, la carta de Hebreos, vais a ver que seguirá exhortando y dirigiendo, y hasta el final dice, uy, una raíz de amargura, no vaya a ser que no alcance la gracia. O sea, se está refiriendo a aquellos que han escuchado el llamado, han creído en Jesucristo y a través de la palabra están siendo preparados para llegar al lugar donde recibir la gracia y entonces el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ¿tú puedes llegar a tener entendimiento? Sí, pero no revelación. Siempre te va a estorbar el entendimiento. Siempre te va a estorbar. ¿Y será así o será asado? ¿Por qué? Porque es el entendimiento el que está operando. Con lo cual, si estas personas hubieran tenido el Espíritu Santo, este hombre no tendría que haber dicho todo esto. El autor de la carta de Hebreos se nota que tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le ha revelado todo el Antiguo Testamento, todo el culto, todo lo que era Cristo, y él ahora está siendo transmisor para estos hebreos, esta iglesia, y para todos los que han utilizado el libro de Hebreos para entender, ¿verdad?, las cosas de Cristo. Dice entonces, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
Dice, Cristo marca el punto de inflexión entre el antiguo y el nuevo pacto. Se presenta como el sacerdote de los bienes eternos y definitivos, cosa que los antiguos ya vimos que no podía, eran imperfectos. No porque Dios hiciera algo imperfecto, sino porque el humano en su debilidad no podía generar esto. Tuvo que venir la perfección para desarrollarlo para que fuera perfecto. Satanás no iba a quedar a gusto, ¿eh? Con todo esto que estaba haciendo. Animalitos no. Eso no limpia el pecado. Animalitos no. Tienen que ser hombres. Y los hombres todos tienen pecado, tienen que morir, no pueden morir por otros. Con lo cual no satisfacía la justicia. Esta es la primera frase, Hebreos 9:11a, ¿no? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Bienes venideros son los que vienen. Y estos bienes que vienen, pues ya hemos visto que son eternos. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Está hablando de... yo he estado viendo cosas, ¿no? A mí, eso de que en el cielo hay un tabernáculo, también me suena raro, ¿verdad? Para mí es en sí el propio cielo, es la casa de Dios, el tabernáculo de Dios. En sí es donde habita Dios. Entonces, el cielo es la parte donde habita Dios y entonces ahí es donde estos normalmente dice el tabernáculo celestial. En realidad dice no el amplio y más, sino uno que ha creado Dios. Dios no crea cosas físicas en el cielo, ¿verdad? Como ya se explicó, Jesucristo no ofreció en el tabernáculo terrenal, sino que ofreció su sacrificio en el tabernáculo cerebral, no hecho de manos humanas. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna, para siempre, eterna redención. ¿Okay? No por animales, ahora está comparando, ¿no? En el antiguo pacto eran sangre de animales, en el nuevo es Jesucristo con su propia sangre y no en el tabernáculo terrenal, sino en el celestial. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociados a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. ¿No es? Ahí otra vez, conciencia. Aquí está juntando dos sacrificios. Este que nombra, que ahora vais a ver, el de las cenizas, es el único sitio en el Nuevo Testamento que se nombra. En el Levítico sí se nombra. En el Levítico, cuando se crea el tabernáculo, lo primero que hacen es que una becerra, una becerra roja, que son las que han hecho genética, ya la tienen, que habían desaparecido, esta becerra necesitaba morir, ser calcinada, y las cenizas de esta becerra servían para purificar todo. Purificaban a los sacerdotes, a los utensilios, la tienda del tabernáculo. Con esta becerra pudieron hacer santo todo el tabernáculo. Y después se refiere a la repetición que hacen todos los años del sumo sacerdote de la expiación. Vamos a leer otra vez para que os deis cuenta de los dos eventos que está nombrando. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, esta es la de la expiación, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, a todo inmundo, a todo lo que es humano, lo hacían, esta ceniza echaba en agua y luego se rociaban sobre el sacerdote, sobre las vestiduras, sobre... Y entonces ya estaba una vez purificado, ya no necesitaban más eso, ¿vale? Ahora lo que está diciendo es que si eso servía, si las cenizas de una vaca quemada servía, ¿cómo lo va a servir la sangre de Jesucristo? Para la purificación de todo lo que tiene
en este caso, todos los que estamos en Cristo, que somos los que formamos el sacerdocio. No antes de estar en Cristo somos sacerdotes, es en Cristo ya es la purificación. Amén. Así que por esto el mediador de un nuevo pacto, así que por eso el mediador de un nuevo pacto, no, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo es el mediador del nuevo pacto entre Dios y los hombres. ¿Qué es esto de mediador? El sacerdote, el sumo sacerdote, servía de mediador. Es como cuando hay un secuestro, no un secuestro, una esta con rehenes, viene un mediador, ¿verdad? Están los rehenes, están los secuestradores o los asaltantes, y viene el mediador que está de posición intermedio con la ley. Entonces, el mediador es el que media entre uno y el otro. El sacerdote estaba mediando entre Dios y los hombres. Ahora dice, así que por eso es, ¿quién? Jesucristo. Ahora forma parte es nuestro mediador. En la ausencia del templo, los judíos andan muy enfadados, porque no hay sacrificio, no hay sacerdocio. Entonces, ¿quién es el mediador? Ellos se basan todavía en esta cultura y en esta región, y en tendría que haber una persona que mediara y tenía que haber sangre, y ahora no hay nada de eso. Y están como enfadados, están como de una forma de, bueno, Dios ahora nos perdonará por su misericordia, así es como, pero están como enfadados. Esperan la llegada de ese Mesías. Por eso cuando viene el anticristo se la pegan, porque le va a construir el templo, wow, va a empezar los sacrificios, va a decir, ya está aquí, ya otra vez volvemos a tener la limpieza y otra vez vuelven a hacer lo que ellos podían hacer. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, no como el antiguo, nuevo, por todo lo que estamos viendo, para que interviniendo muerte, la de Cristo, para la remisión de las transgresiones, nuestras transgresiones, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nosotros recibimos la promesa de la herencia eterna por la muerte de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, como lo va a decir ahora. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Quién hace la promesa? Cristo. Cristo es el que viene a traernos la promesa de vida eterna. Esta es la herencia, vida eterna. Pero para nosotros recibir esa herencia, el que tiene la herencia, en este caso Cristo como Dios, ¿verdad? Tiene que morir. Entonces, es Dios, Cristo, Jesucristo, muere para que nosotros en esa muerte podamos recibir la herencia de vida eterna. Amén. De donde ni aún el primer pacto fue instituido. Hemos olvidado esto que era interesante. Dice, en el 9:14 dice, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará él este hecho, el hecho de la muerte, el hecho del sacrificio de Cristo, no es como el de los animales. ¿Por qué? Porque el de los animales no podía limpiar la conciencia, pero dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. En realidad, si no tenemos esa limpieza de la conciencia, la limpieza del pecado, yo es lo que primero sentí en el nacimiento. Yo nunca me había sentido tan bien. Yo siempre me había sentido sucio, tratando el tema pecado, tratando el tema. Pero cuando yo leía y aprendía y estaba investigando en todo esto, yo sentía
que estaba limpio. No sé si había nacido o era el Espíritu Santo que estaba pegando la limpieza, el agua. No lo sé. Pero yo me sentía limpio y decía, wow, ahora sí puedo acercarme a Dios porque ahora estoy limpio. Y no por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo. Entonces, esto tiene que ver con la conciencia. La conciencia es una conciencia humana, puesta por Dios para el humano. Siempre que esté fuera de Cristo, la conciencia no va a estar tranquila. Es en Cristo cuando Él limpia esa conciencia. Ya no depende del esclavizador, ahora depende de Cristo, y ahí hay una limpieza, ¿verdad? Hay una limpieza de la conciencia. Curioso, que si buscáis en el Nuevo Testamento apenas se habla de la conciencia, y aquí en poco tiempo 2 veces, ¿verdad? Para poderla traer. La conciencia es algo que es tan misteriosa, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Pertenece al alma? ¿Pertenece al cuerpo? ¿Pertenece a la mente? ¿Es etera? ¿Dónde está? ¿Es del alma? Es algo muy, muy así, muy misterioso. Entonces, de donde aún el primer pacto fue instruido sin sangre, porque también anunciando Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre. A ver, no lo digo mal. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Todo lo que se hizo en el primer pacto necesitó sangre. De animales, sí, pero necesitó sangre, ¿verdad? Dice, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopos, como una especie de brocha, y roceó el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. El antiguo pacto tuvo que intervenir sangre para poder purificarse. Entonces, así el primer pacto fue establecido con sangre, Moisés usó la sangre de los animales para ratificar el pacto del monte Sinaí. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, casi todo, no todo. Según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. ¿Okay? El uso de la sangre en la purificación de los elementos del tabernáculo demuestra que según la ley, casi todo, lo vamos a decir como lo ha dicho, ¿no? Casi todo requiere purificación con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Fue, pues, necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, en la tierra Moisés pudo purificar todo lo que había en la tierra. Pero ¿cómo purificamos lo del cielo? No había posibilidad de que los humanos pudieran limpiar, ¿verdad? Purificar las cosas del cielo. Entonces, lo que da a entender es que la propiciación, el medio que tenemos nosotros para limpiar las cosas del cielo y purificarlas, no limpiarlas, sino purificarlas, fue a través de la sangre derramada. Mejor sacrificio es la sangre de Jesucristo. Si las cosas celestiales eran purificadas con sangre de animales, las celestiales requieren sacrificios superiores, imposible para el sacerdocio levítico. Porque no entró Cristo en el sacerdocio hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo. ¿Ves cómo estoy diciendo aquí que tabernáculo es el cielo? Mira lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Ven? Cristo no entró en un santuario terrenal, sino en el mismo cielo, para presentar su sangre, para redimirnos. En este caso, dice, para presentar ahora por nosotros ante Dios.
y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presenta una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Una vez y para siempre. Los animalitos no podían hacer eso, él una vez y para siempre. Por eso, en algunos sitios dice, lo habéis mencionado, dice, mira, no hay perdón constante, es como si estuvieras crucificando constantemente, ¿no? Es como, ahora me arrepiento, tengo limpieza, vuelvo a pecar, vuelvo a arrepentirme, vuelvo a tener limpieza. Como si estuvieras constantemente, como en el antiguo pacto, metiendo el día de expiación para perdonar cada etapa de pecado que haces. En este caso, la limpieza de Cristo es eterna. Lo va a seguir tratando más adelante, porque estas son las pinceladas que va colocando el autor de Hebreos. Está tratando una cosa, está terminando una y ya está tratando la que va a tratar después. Es increíble cuando tú ves la armonía que tiene todo el libro con los temas, es algo fantástico, como está escrito. Entonces, una vez y para siempre, no es constantemente, ¿no? No es cada vez que pecamos, ahora otra vez tengo que sacrificar a Cristo. Para quitar, para quitar del medio, fíjate que dice el pecado, no los pecados. Nunca debemos tratar el tema de los pecados. Los pecados es la consecuencia de el pecado. Uno está en el pecado y por eso comete pecados. Entonces, lo que hay que tratar es el tema de el pecado. ¿Cuál es el pecado? Separación de Dios del hombre. Dios no puede juzgarnos por los pecados, porque nacemos en pecado. La forma de juzgarnos es que ha creado la propiciación para la limpieza de esos pecados, que no podemos limpiarnos por nuestra cuenta, y nosotros los rechazamos. Por eso nos juzga. Va a ser juzgado no por nuestra naturaleza, sino por rechazar la gracia. Es por lo que viene el juicio. Amén. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ya aquí habla de la segunda venida. Así como todos los hombres mueren una vez y luego enfrentan el juicio, Cristo también fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. En su segunda venida no tratará con el pecado, sino que tratará plena salvación a quienes le esperan y juicio eterno para los que la rechazan. Amén. Me parecía muy largo, pero no era tan largo ni tan difícil.